Vivi, la verdad que recién veíamos una postal de lo que es la crisis económica también, porque la pandemia conlleva una crisis económica. Lo que veíamos, las imágenes tan emotivas del shopping de Devoto, de comerciantes que quieren trabajar, nos obliga a abrir con esta pregunta con nuestro invitado, Fausto Espotorno, economista. Fausto, gracias por esta visita. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Director de Orlando Ferreres y Asociados, gracias por estar con nosotros. Bueno, comerciantes que no pueden trabajar. Sí. ¿Cómo repercute eso en la economía cotidiana? A ver, hay varios efectos. De hecho, ya hemos visto el año pasado que se perdieron como 20.000 empresas y yo creo que este año vamos a estar otra vez igual. A pesar de que el impacto económico es menor este año, lo cierto es que viene acumulando problemas. Repetí ese dato, por favor. De entre el año pasado y este año se cerraron 20.000 empresas. 20.000 netas. Netas. O sea que abrieron algunas, cerraron otras, pero en el neto cerraron más de 20.000 empresas, ¿no? Y este año vamos a estar igual, porque muchas de las que sobrevivieron el año pasado sobrevivieron ahí nomás, tecleando, como el señor que estaba hablando recién. Final. Claro. Y ahí redujeron su planta de empleados, ¿no? O redujeron su planta de empleados con problemas de deuda, que por algún momento van a terminar diciendo, bueno, cierro, está dando la quiebra todo y se acabó. Y empezaré a negociar la quiebra. Porque además, una cosa que decía el señor que es muy cierta, ponele que mañana abran los shoppings. El primero que va a cobrar es el Estado, ¿eh? Cuando empiece a vender productos y cobrar, le va a empezar a retener. Instantáneamente cobra. Instantáneamente le van a retener ingresos brutos. Es una locura total que retenciones, percepciones y CIRCREP sigan funcionando en Argentina en este momento. O sea, que el primero que cobra es el Estado. Después, lo que queda para vos. Entonces, ¿no hay un plan de emergencia ante esta situación concreto? No se hizo. No porque no se hizo en ningún momento. O sea, por ahora lo que le va a pasar al señor es ponerle que mañana, lunes, se decide abrir los shoppings. Todo lo que cobra el lunes va a venir la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno Nacional, y va a decir, bueno, esto para mí. Después cuando termine de pagar tu deuda, nos sentamos. Ahora, el viernes el gobierno anunció medidas sociales, ¿no? Incrementos en la tarjeta alimentaria, incrementos en los subsidios para la gente que recibe asignación universal por hijo. Precios de alimentos a bajo Claro. costo. Eso sale evidentemente, de la emisión monetaria. No entiendo por qué en un contexto de baja recaudación, los pesos para incrementar la ayuda social deben salir de una emisión monetaria, que va a tener un costo inmediato, que es la inflación. Es que va a pasar, a ver, pasó el año pasado, fíjate, ojo, no es tan inmediato, y eso a veces engaña a los políticos, ¿no? A ver. Fíjate vos, nosotros decíamos que entre la emisión monetaria y la inflación hay un rezago, los economistas hablamos de rezagos. ¿Por qué? Bueno, porque no es que la gente mira la emisión monetaria, está mirando la emisión monetaria como mira el dólar y sube los precios. En realidad lo que empieza a pasar es que cuando ese dinero se empieza a meter en la economía es cuando empieza a sobrar dinero y empieza a generar presión sobre los precios. El rezago calculado en Argentina históricamente está entre 12, 15 meses, puede ser 6 meses si hay alguna cuestión particular. Y fíjate que se comprobó perfectamente. Argentina empezó a emitir fuertemente en diciembre del 2019 y empezaron a tener aceleraciones inflacionarias en octubre, septiembre del año pasado. Y hoy, a un año de la gran emisión de la pandemia, empezás a tener los picos de inflación. O sea que lo que va a pasar probablemente es que si el gobierno empieza a emitir dinero ahora, bueno, lo que va a pasar es que la inflación nunca se desacelera un poquito y después vuelve a arrancar de nuevo. Pero tenés una inflación de alrededor de 4 puntos mensuales, que es alta, es la segunda o tercera inflación más alta del mundo, en un mundo donde no hay economías inflacionarias, pero además una inflación que está pisada porque tenés las tarifas congeladas y tenés un dólar que no opera libremente, ¿no? Y el dólar que no opera libremente. Son dos variables que retienen una inflación real. Sí, probablemente. A ver, y yo creo que lo peor que se puede hacer para la inflación es congelar más las tarifas todavía. Porque si vos vas aumentando... A ver, nada tiene que ver la inflación con los precios relativos, o sea, con los precios de los productos. Esto ya lo explicamos varias veces, pero vale la pena aclarar. La inflación es un fenómeno de pérdida de valor del dinero, no de que suban los precios. O sea, uno lo ve en los precios. No, vos cuando vas a comprar decís, pero un billete de 1.000 claro, dura segundos en la mano. Eso es lo que uno percibe. Pero lo que percibís que subieron los precios. Esto es más o menos como la fiebre y la temperatura, digamos. Que uno tenga fiebre no significa que hace mucho calor. No es que porque la temperatura corporal está alta es porque hace calor afuera. La fiebre es consecuencia de una enfermedad. Acá pasa lo mismo. Los precios suben. No es que hay inflación porque sube la energía, o porque sube el tomate, o porque sube la carne. De hecho, si uno mira los precios en el mundo, todos los precios se mueven. Sube el petróleo, después cae, después sube el oro, sube el trigo, sube el jugo de naranja, pero no tiene inflación.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a retener un precio, que lo congela, lo que le pasa es que los otros precios suben de más, o suben más rápidamente. Claro. Y cuando lo querés liberar, ahí tenés un bombazo de inflación. ¿Qué pasó? Fíjate estas cosas. Las veces que congelamos precios, ¿cómo terminó? El más famoso de todo fue el plan Gelbar, inflación cero, que terminó en el 75 con el Rodrigazo. Los precios se dispararon. ¿Qué fue? Bueno, congelemos precios. La época del kirchnerismo, se congelaron las tarifas durante una década. ¿Qué pasó cuando subió Macri? Pum, otra vez un bombazo de precios en las tarifas, que se trasladó a un montón de productos. Entonces, lo increíble del asunto es que congelar tarifas empeora el proceso inflacionario hacia el futuro, más que mejorarlo. Si vas graduando las subas, no tanto, ¿no? O sea, el tema de las tarifas es crítico, ¿no? Hoy veíamos en la tapa del diario La Nación que el gobierno gastó más del doble en subsidios a la energía de lo que gastó durante la pandemia. Exactamente. O sea, resolverlo es una cuestión vital. Es clave. ¿Vos creés que te sentís más alineado entonces con la visión de Guzmán de ir reajustando, ¿no? el valor? Sí, por eso digo, es más efectivo, incluso para luchar contra la inflación, ir ajustando las tarifas, más o menos con la inflación para que no se desbanden, que genera una bola de nieve que después te termina explotando en un shock inflacionario en algún momento, ¿no? Y además, porque además mientras estás generando ese shock inflacionario, si la congelas, no se invierte. Entonces, cuando vos necesites salir de la pandemia y quiera, reactivar, no te vas a encontrar con energía. Aún si, eso si planteas un programa para reactivar. Pero ponerle que haces todo bien y planteas un programa para reactivar, le das alguna solución a la gente, como el señor que hablaba de los shoppings, para salir de las deudas, para limpiar un poco las carpetas de las empresas, etcétera. Y querés reactivar y resulta que te quedas sin energía. Para crecer se necesita energía, ¿no? Claro. Y también mejorar, hay gente que vive en zonas carísimas que pagan con subsidios las boletas. Bueno, lo dijo Guzmán, locura. Guzmán dijo ayer, este es un esquema que se subsidia a los ricos. Es tremendo. Pero Pero dijo, la propia gente lo dice, yo no necesito una boleta subsidiada, puedo pagar el total. Pero Santa Fe, Córdoba están subiendo tarifas ahora, Santa Fe. Porque básicamente estos subsidios son para el área metropolitana. Volvemos a tener el mismo problema que teníamos en la época del kirchnerismo, exacto, ¿no? Que en el Chaco pagaban en ese momento 20 veces más el gas que lo que pagaba alguien en el conurbano. Exactamente. Y en el conurbano, peor, la gente que no está en la parte más urbanizada, generalmente tiene gas por garrafa, por ejemplo. Claro. Que es cara. Mucho más cara. Claro, el gas licuado más caro. Claro. Entonces, al final, ¿a dónde terminás llegando con esto? Y bueno, a subsidiar a los más ricos. Lo mismo pasa con aerolíneas y ese tipo de servicios. Ahora hay mucha gente preocupada con, siempre decimos esto, bueno, ¿qué va a dejar la pandemia? Entre otras cosas, por supuesto, muchísima tristeza por todas las personas que tuvieron el virus, que la pasaron mal, que perdieron seres queridos, pero también a nivel economía, ¿qué nos espera? Bueno, para el próximo año. Esa es la pregunta para mí que no se están haciendo en el gobierno y que es la que más me preocupa hoy. Es que ¿quién la puede contestar en este país? Pero vos podés plantear un programa económico hoy pensando en una posible recuperación de la pandemia, porque sabemos que el tema vacunación tarde o temprano va a llegar. Hará mejor la gestión el gobierno, la hará peor. Sí, de esto vamos a salir en algún momento. De esto en algún momento, y no es algo infinito. De acá año y medio vamos a estar hablando de salir de la pandemia. En ese año y medio, en economía no es nada, es pasado mañana. Entonces, cualquier cosa que vos quieras hacer para recuperarte después de la pandemia, tenés que empezar a plantearla ahora. Entonces, volviendo al tema anterior, ¿cómo no estás eliminando las retenciones y percepciones de impuestos para no estar cobrándole al tipo que está medio muerto, que el señor vendió por Instagram 2 buzos y en realidad el que cobró fue el Estado porque se la retuvieron las provincias? Claro. Es más, hoy en Argentina, si el señor, te voy a contar una idea, si el señor tiene la mala suerte de que el que le compre con la nota de es que es algo que venimos diciendo muchos economistas hace rato y que no parece que no es un tema principal y sí es muy importante. Yo particularmente creo que los sistemas recaudatorios en Argentina hoy ya son directamente, en muchos casos, robos directamente. Claro. Pero te doy un ejemplo, supone que el señor tenga la mala suerte de vender un buzo en Entre Ríos. Le van a empezar a cobrar ingresos brutos Entre Ríos también. Le van a anticipar ingresos brutos. Entonces no podemos tener un sistema tributario como el que tiene Argentina, que es sálvese quien pueda y todos le sacamos al señor que vende algo. Entonces me parecería que primero eliminar eso. Segundo, facilitar la contratación de personal. ¿Por qué no podemos poner normas que aquellas empresas que sí le esté yendo bien, claro, porque la pegaron, porque estaban justo en el lugar adecuado? Eso se llama flexibilización laboral, que parece una palabra tabú para discutir con los sindicatos.
Bueno, pero hoy por lo menos podría decir, mira, todos los empleados nuevos que contrates, toda la planta de personal adicional que contrates, bueno, esta planta de personal viene sin aportes patronales, le quitamos la indemnización por despido y la reemplazamos por un seguro de desempleo, que es como, a ver, la indemnización por despido en el mundo no es tan importante, lo que se suele hacer en el mundo es el seguro de desempleo. Claro. Esto es, cuando te quedas sin trabajo, vos cobras un seguro, no cobras todo el monto, un monto gigante de una sola vez. Es mucho mejor para el empresario, mucho mejor para el trabajador, tiene muchas ventajas. Y por lo menos por lo nuevo, empezar a cambiar el sistema y tener una economía mucho más dinámica. Un plan. Un plan. Concreto, básicamente. Pero tener un plan. eso también a la gente que trabaja, a la gente que tiene empresas, a la gente que tiene comercios, le aclara el panorama un poquito. Entonces, bueno, por lo menos yo sé que después de la pandemia me van a ayudar con las deudas, me van a resolver el problema. Sí, le erradicás la incertidumbre. Exactamente, le erradicás mucho la incertidumbre. Gracias, Fausto. De nada. Gracias. Muchísimas gracias por haber venido.